Hola, soy la doctora Hernández y en esta cápsula vamos a hablar un poco más a fondo acerca de las derivaciones de los miembros. Veremos cómo de esos 3 electrodos se producen las 6 derivaciones de las que vamos a hablar. Y menciono precisamente 3 porque el electrodo que se coloca en la pierna derecha es un electrodo neutral que en sí nos ayuda a tener un trazo más estable del electrocardiograma. Pero en vista de que es neutral, no lo vamos a tomar en cuenta en este momento y solo nos quedaremos con los otros 3 electrodos. Recordemos que para que una derivación exista debe haber un par de electrodos, por lo que la interacción de estos 3 electrodos que vemos ahorita nos van a producir esas 6 derivaciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, la interacción entre los electrodos que se colocan en los dos brazos produce la derivación 1. La interacción entre el electrodo del brazo derecho con el del pie va a producir la derivación 2. Y como ya se lo imaginarán, la interacción entre el electrodo del brazo izquierdo con el electrodo del pie va a producir la derivación 3. Vemos que esas derivaciones forman un triángulo, y precisamente ese triángulo es el famoso triángulo de Beethoven. Y no olvidemos que el objetivo de estas derivaciones es proyectar la actividad eléctrica del corazón, por lo que lo vamos a poner al centro de este triángulo. Recordemos que la actividad eléctrica del corazón inicia en el nodo sinoauricular y luego se va a propagar a través del sistema eléctrico de este hacia los ventrículos. Y va a tener más o menos esta dirección. Realmente cada una de estas derivaciones son vectores, y como todo vector van a tener dirección y sentido. Esas características precisamente dependerán de cómo se perciba esa actividad eléctrica cardíaca desde cada derivación. Y en vista que el impulso eléctrico se dirige desde arriba a abajo y de derecha a izquierda, encontraremos que en la derivación de 1 el vector resultante irá de derecha a izquierda precisamente. Y justo en este momento es necesario recordar lo que vimos en el video anterior acerca de los electrodos en una derivación. Por lo que en este caso, el electrodo del brazo derecho será el electrodo negativo y el electrodo del brazo izquierdo será el electrodo positivo, ya que ahí se dirige la corriente. Y con respecto a la dirección de este vector, vemos que se dirige hacia los 0 grados. Ahora miremos qué ocurre en la derivación de 2. Aquí el vector resultante se dirige desde el brazo derecho hacia el pie, por lo que el electrodo del brazo derecho es negativo y el electrodo del pie será el positivo. Al medir la dirección de este vector, encontraremos que se dirige hacia los 60 grados. Ahora miremos qué ocurre en la derivación de 3. Aquí el vector resultante irá desde el brazo izquierdo hacia el pie, por lo que el electrodo del brazo izquierdo es el negativo y el electrodo del pie es el positivo. Y con respecto a la dirección de este vector, encontraremos que se dirige hacia los 120 grados con respecto al horizontal. Ahora vamos a hacer un truco. Pasaremos cada una de estas derivaciones al centro del triángulo de Beethoven. Y veremos al final cómo surge una especie de telaraña a partir de aquí. Las derivaciones al atravesar este punto nos van a quedar de esta forma, siempre manteniendo los mismos ángulos que ya habíamos mencionado anteriormente, es decir, de 1 se dirigirá hacia los 0 grados, de 2 se va a dirigir hacia los 60 grados y de 3 se va a dirigir hacia los 120 grados. Vemos que las derivaciones son positivas hacia donde se dirige la corriente. Y precisamente desde aquí, desde esos electrodos positivos, es que cada derivación toma una fotografía del corazón. Y al final nos queda esa especie de telaraña que ya les había mencionado. Bien, estas derivaciones son llamadas derivaciones bipolares o dipolares. Es por ello que todas llevan la letra D al inicio, por dipolo precisamente. Recordemos que eran 6 derivaciones de los miembros y que al momento solo llevamos 3 de estas, por lo que a continuación veremos cómo surgieron las otras 3 derivaciones a partir de estos electrodos. Para eso tenemos que saber que fue Frank Wilson quien descubrió la forma de amplificar cada uno de estos electrodos, y lo hizo de la siguiente forma. Por ejemplo, si queremos amplificar la señal del electrodo del brazo derecho, este tendrá que ser el electrodo positivo, mientras que el resto de los electrodos se unen para formar una tierra común negativa. A esta derivación se le denominó ABR, ya que es el aumento del voltaje del brazo derecho. Ahora, si queremos amplificar la señal del electrodo del brazo izquierdo, este tendrá que ser el electrodo positivo,
y los otros dos van a formar el polo negativo. Esta derivación es AVL, ya que es el voltaje aumentado en el brazo izquierdo. Y lo mismo ocurre si queremos aumentar la señal del electrodo en el pie. Este tendrá que ser el electrodo positivo y el resto tienen que unirse para formar la tierra común negativa. Y esta derivación es AVF, ya que es el aumento del voltaje en el pie izquierdo. La amplificación de estas derivaciones también nos permitirá analizar la actividad eléctrica del corazón. Pero veremos que los vectores de estas derivaciones tendrán un sentido y dirección diferente a las primeras que ya habíamos visto. Por ejemplo, el vector de ABR se desplazará hacia ese electrodo que toma la foto, en una dirección de 150 grados. El vector de ABL se desplazará hacia también ese electrodo que toma la foto en una dirección de 30 grados. Y el vector de ABF se desplaza hacia el electrodo en el pie, en una dirección de 90 grados. Y algo curioso es que exactamente estas tres derivaciones son la bisectriz de los ángulos formados por el triángulo de Einthoven. Y ahora sí, tenemos las 6 derivaciones de las que habíamos hablado, las cuales uniremos en el mismo plano. Realmente no es necesario memorizarse los ángulos a los cuales se dirige cada vector, pero sí es necesario conocerlos, ya que de esta forma sabremos qué cara del corazón analiza cada derivación. Por ejemplo, la derivación D2, D3 y ABF van a tomar una foto panorámica de la parte inferior, por lo que van a ver la cara inferior del corazón. Mientras que las derivaciones D1 y ABL van a tomar una foto panorámica desde otra perspectiva, observando específicamente la cara lateral alta del corazón. Bien, aquí tenemos las 6 derivaciones, de las cuales las primeras 3 eran derivaciones bipolares, y las últimas 3 que vimos son las derivaciones unipolares. Ahora miremos algo. En el mismo orden en el que las ven aquí, precisamente así también se encuentran por lo general en los electrocardiogramas. Y aquí tenemos un ejemplo, en donde podemos encontrar primero a D1, seguido de D2, luego D3, y en la siguiente columna encontraremos a ABR, posteriormente ABL y por último ABF. Como podemos observar, en esta primera parte del electrocardiograma corresponde a las derivaciones de los miembros, y la segunda parte corresponde a las derivaciones precordiales, de las cuales vamos a hablar en nuestro próximo video.